Buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando hoy a nuestro webinar sobre gamificación. Vamos a dar, como siempre, ¿cierto? Como todos los jueves, unos minutitos para que se vayan conectando, para poder también hacer el enlace con Facebook Live y, ¿cierto?, poder comenzar tranquilamente. Así que nuevamente le damos la bienvenida, se va conectando cada vez más gente. A ver, y si nos pueden ir saludando, de dónde son, de qué ciudad o de qué país, para que podamos, ¿cierto?, ir haciendo esta primera conexión, ¿ya? Y comentamos que vamos a empezar en unos minutitos para que la mayor cantidad de gente se comience al inicio. Así que si nos pueden saludar, nos pueden decir o de qué establecimiento, o de qué comuna, de qué región, de qué país nos están escribiendo, estaríamos sumamente agradecidos y agradecidos. Recordemos reglas para poder, ¿cierto?, realizar nuestro webinar correctamente, ir apagando los micrófonos y, ¿cierto?, si queremos evidentemente dar alguna opinión, preguntar o saludar, podemos prenderlo, ¿ya? Por acá Marisabela Asensio, de la Escuela de Lenguaje, Mis Palabras, de Valdivia. Un saludo para Valdivia. Tamara Ortiz, desde Puente Alto. Marcela Macaya nos está saludando. Un saludo muy cariñoso desde Yayay, de la quinta región, del Macay Academy. Carolina nos está saludando también. Educación de adultos, por ahí Tamara. Xiomara Fernández nos saluda desde la quinta región del Colegio Rayén Cabén de Concón, profesora de Artes Visuales. Y a todos quienes se siguen conectando, les damos la más cordial bienvenida. Como les comentaba en un inicio, vamos a esperar algunos minutitos para que se conecte la mayor cantidad de personas y podamos unir nuestro Facebook Live con nuestra reunión de Zoom en nuestro webinar. Por acá también Francisco nos saluda desde la Escuela Tambillo, una escuela rural de Coquimbo. Rosa Hidalgo, bueno, desde Valdivia. Aquí se me va corriendo, están saludando muchas personas, se me corrió. Bellaril Esteban nos saluda desde Guatemala, profesora de educación primaria. Alejandro Urbina nos saluda desde la Escuela Huemul de Teno. Nadia Rojas está saludándonos desde una escuela rural unidocente de la comuna de Monte Patria de Coyihuay. Tiene 9 estudiantes, nos cuenta Nadia. Por acá también está Nelson González, desde Curanilahue, del Liceo Polivalente Mariano Latorre. Bárbara Muñoz también nos saluda de la Escuela Especial de Lenguaje desde Quilicura, desde la región metropolitana. Un abrazo gigante entonces a todos y a todas. Les recordamos que estamos transmitiendo también a través de nuestro Facebook Live, y vamos a comenzar en unos minutitos para esperar a que se conecte mayor cantidad de gente. En nuestras inscripciones habían más de 100 personas, por lo tanto, hubo una convocatoria muy, muy grande para esta temática que nos importa muchísimo, ¿cierto? Que es la gamificación y qué vamos a hacer, ¿cierto?, este 2021, cómo podemos mejorar nuestras metodologías, nuestros aprendizajes. Por acá también nos saluda Rosa desde la escuela JFS de Combarbalá. Aquí Mario también nos saluda, Scarlett nos saluda desde la Escuela Intercultural de Laguna Verde. Ahí tenemos nuestros partners también en Laguna Verde, de Valpo. Carolina Nahuelpan dice, ya, Carolina nos pregunta aquí, atención Reni, que el curso pasado llegó una clave para la certificación y el ingresarla no funcionó. Vamos a revisar eso y mandar nuevamente, porque es muy probable que a lo mejor ese día no haya funcionado la clave, pero si lo pruebas hoy, es probable que funcione. Si no funciona, nos avisas, así podemos dar la nueva contraseña para la certificación, ¿ya? Liliana Rivera nos saluda desde Conchalí, ¿ya? Bueno, ya son las 4:05, vamos a dar inicio a nuestro webinar, ya saludando a todos y a todas, dando la más cordial bienvenida. Estamos terminando el año, ha sido un año súper difícil para todos y para todas, sobre todo profesores que hemos tenido que aprender un montón de herramientas, y hoy estamos para hablar acerca de un tema, como decíamos en un inicio, que es sumamente importante y que es sumamente atractivo también para todo lo que ha sido el trabajo online, y también no solo trabajo online, sino que trabajo presencial en el momento que corresponda o cuando tengamos ambas, ¿cierto? Estas salas mixtas o híbridas,
cómo lo vamos a seguir haciendo, ¿cierto? Para ello, hoy tenemos a una persona que sabe muchísimo sobre esto. Ella es Yasenka Valenzuela, ella es colaboradora del programa de gestión de la calidad y seguimiento de los aprendizajes desde este año 2020, ¿cierto? Es profesora general básica con mención en matemática, magíster en didáctica de matemática, diplomada en informática educativa y tecnología móvil, y también es diplomada en habilidades para gamificar el aula. Es miembro del claustro académico del Diplomado de Habilidades para Gamificar el Aula del programa GCSA de la Universidad de Chile. Saludamos muy cordialmente a Yasenka, quien nos va a presentar y nos va a contar hoy día de qué se trata este tema. Bienvenida, Yasenka. Bueno, darle la bienvenida a todos. Voy a comenzar la presentación. Bueno, primero aclarar que esto es una introducción a la gamificación, ya que la gamificación es muy amplia. Como decía la Salomé, soy parte del equipo de profesores de la Universidad de Chile y que trabajamos específicamente en el diplomado de habilidades para gamificar mi aula y también en el de aplicaciones móviles, que son dos áreas que al final del webinar se las vamos a explicar. Bueno, la agenda va a ser la siguiente. Primero voy a hablar acerca de qué es juego, qué es lúdica, la definición de estos dos grandes conceptos, la importancia de esto, luego algunos conceptos básicos de qué es la gamificación, luego algunos tips para gamificar su aula, para que ustedes también se lleven algunas herramientas para sus casas, y las ventajas de la gamificación. Entonces, la primera idea que tenemos es qué es el juego. Nosotros tenemos que hacer la diferencia entre qué es jugar y qué es un juego. El juego es un grupo de actividades que involucran emociones, involucran manifestar la personalidad, es decir, involucran algo de mí, que está dentro de mi cuerpo, de mi mente, en que yo voy a realizar. Pero lo más importante es que debe cumplir una regla y tiene que cumplir un obstáculo. ¿Por qué hago la diferencia? Porque, por ejemplo, si yo estoy con una pelota boteando, yo estoy jugando, pero no estoy haciendo un juego, porque no tiene una regla. Entonces, ¿qué es un juego? Por ejemplo, cuando nosotros jugamos al gato, tiene una regla que yo tengo que elegir entre pelota o cruz. Y esa es la primera regla, que yo no puedo hacer 2 turnos seguidos. Y lo otro que tengo que cumplir es tener 3 de estas figuras, ya sea diagonal, paralelo o vertical, para poder ganar. Entonces ese es el obstáculo de que yo le debo ganar a la persona que está al otro lado jugando conmigo. Entonces es como la primera idea, que es la diferencia entre jugar solamente por jugar y qué es el juego realmente. ¿Sí? Entonces, por otro lado, ¿qué es la lúdica? Bueno, la lúdica se deriva de un sustantivo que se llama ludus, que es el juego, viene del latín ludicer, ludica y ludicrum, que es divertido, menos propio del juego. Implica todo lo relativo al juego, al ocio, a lo entretenido, a lo divertido, a lo que me emociona. Pero todo lo que es lúdico no es necesariamente juego. Es la misma diferencia que había dicho antes. Por ejemplo, si un niño está jugando con distintos, por ejemplo, Legos, no necesariamente está en un juego, sino que está solamente haciendo una actividad lúdica, pero cuando yo involucro una regla, una mecánica y una dinámica, yo estoy hablando de un juego. ¿Qué es una mecánica? Una mecánica quiere decir que cuáles son las reglas que yo me involucro en este juego, y la dinámica es cómo el jugador se enfrenta a este juego, cómo el jugador se enfrenta a esta mecánica, es decir, qué estrategia toma. Por ejemplo, si estamos jugando en un bachillerato, mi mecánica va a ser, bueno, la mecánica es que cada una de las posiciones tiene que ir, por ejemplo, el nombre, el animal, etcétera, etcétera. En cambio, la dinámica es como qué estrategia yo voy a utilizar. Entonces yo, antes de empezar ¿cómo se llama? El juego,
voy a pensar, ya, tengo que buscar un animal. Entonces me dice la letra y al tiro digo, ya, animal tanto, tanto, como que tengo pensado desde antes la estrategia que yo voy a utilizar. Las estrategias no siempre son prelimitadas, sino se pueden dar en el momento de que yo estoy jugando con otro jugador y las estrategias van cambiando de acuerdo a la partida que yo tengo con distintas personas, ¿ya? El juego es una manifestación de lo lúdico, y lo lúdico abarca lo juguetón, lo espontáneo, lo humano, y lo lúdico siempre se dice que está inserto en el ADN, por eso es algo súper importante para la educación, porque como que es un imán para captar a las personas, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de la lúdica? Bueno, la importancia es lo que ocurre en el cerebro cuando yo estoy jugando. Yo me emociono, en esta emoción hace una sinapsis en donde yo voy a, bueno, me puedo equivocar, pero como estoy en un espacio seguro, que es el juego, no va a provocar nada, sino que va a usar este error como una forma de aprender y yo puedo volver a equivocarme o ganar, por así decirlo, y así yo voy a recordar también lo que yo aprendí. Por ejemplo, si yo estoy en un juego, ¿qué juego puede ser? Bueno, en el mismo gato, yo sé como estrategia que si tengo como la malla, si coloco un círculo acá o un círculo al medio, siempre en la posición del medio, tengo mayor posibilidad de ganar, ¿verdad? Entonces eso yo lo voy a recortar y lo voy a mantener como un aprendizaje en el tiempo. Pero eso lo obtuve jugando. Entonces esa es la importancia de la lúdica, que provoca todas estas emociones cerebrales y por consecuencia un aprendizaje que se puede recordar en el tiempo. Lo otro importante de la lúdica, que mantiene la atención, la concentración, uno capta como que atrapa al estudiante para poder trabajar con él. Entonces, yo sé que ustedes tienen algunas ideas de qué es gamificación y por eso se inscribieron en este webinar, si no, no tendrían como, no les habría llamado la atención. Entonces, la sala les va a compartir un link que vamos a hacer unas preguntitas. Ya, en el link perdón, en el chat de esta reunión de Zoom, y va a aparecer pronto en Facebook Live, hay un link que es de mentimeter.com, ¿cierto? Algunas clases atrás, algunos, ¿cierto? Estuvimos en una clase de herramientas de gamificación y vimos Menti. Y la idea es que hagan clic en ese link e ingresen y se puedan unir. Está directo para que se puedan unir y está con un nombre, va a aparecer un nombre random, no van a poner necesariamente su nombre, así que no hay problema. Código para el celular, por supuesto, lo vamos a dar de inmediato. Lo voy a copiar también en el... Ahí está, Scarlett me ganó. Super. Bueno, Y la ahí... idea de estas preguntas es que, bueno, no todos tienen que saber cuál es la respuesta correcta, obviamente. Son poquitas preguntas, pero es la idea de ver cuál es nuestra idea inicial y cómo nos vamos cambiando. Bueno, la primera pregunta es si al realizar una actividad o juego con Genially, si estoy gamificando o no. Bueno, Genially es una página donde yo puedo hacer juegos pequeños, por ejemplo, puedo hacer un Pac-Man o un botecito que va avanzando según ciertas cosas por las que no conoce la página. Entonces, en resumen, esta página es para trabajar, para hacer juegos. Tengo plantillas y yo puedo hacer a través de esas plantillas juegos. Entonces la pregunta es, si yo estoy haciendo un juego a través de la computadora, que es a través de la página Genially, si yo estoy gamificando, sí o no. Esa es la pregunta. Entonces voy a ver si alguien se puede conectar. Ahora nos aparece para completar. Sí, ya sabemos que hablamos de esta plataforma que es para generar juegos a través de distintas plantillas. Entonces, bueno,
19 personas me indican que sí es gamificar y 2 personas me indican que no. Bueno, yo les tengo la noticia que no es gamificar. Y ese es como el mayor mito que toda la gente tiene de que gamificación es utilizar juegos. Entonces ahora vamos a ver por qué no es gamificar. Entonces, nosotros tenemos que tener súper claro 3 conceptos en gamificación, que es juego serio, aprendizaje basado en el juego y gamificación, que es nuestro tema propiamente tal, pero para que quede claro tenemos que trabajar los otros 2. Entonces, ¿por qué gamificación? Bueno, sí, ¿por qué gamificación? No es juego, o sea, no es solamente ocupar una aplicación o un juego propiamente tal, porque cuando hacemos eso estamos trabajando el aprendizaje basado en juegos, no es una gamificación. Entonces, cuando yo utilizo una aplicación, estoy usando aprendizaje basado en juegos, no gamificación. Ya esa es como la primera idea que tenemos que tener. Algunos ejemplos que hay de aprendizaje basado en juegos es, por ejemplo, cuando yo como profesora de matemática uso ¿Quién quiere ser millonario? Al terminar una clase, o un profesor de historia hace lo mismo al terminar su clase. Solamente ocupo esta aplicación al final de mi clase solamente para hacer como un test de salida. O cuando una profesora de física ocupa la Angry Birds para explicar los conceptos de tiros parabólicos. O también este ejemplo de serpientes y escaleras para enseñar a repasar los contenidos de la clase. Entonces, todos estos ejemplos son aprendizaje basados en juego. ¿Sí? Cuando yo utilizo un medio, un juego o una aplicación virtual para realizar una parte de mi clase. Entonces, gamificación no es hacer uso de un video. No, tengo acá otra pregunta. Vamos a ir a la segunda pregunta del Mentimeter. ¿Qué entendemos por juego serio? Era la segunda definición que teníamos que tener claro para entender lo que es gamificar. Yo cuando leí como primera vez juego serio, dije, pero ¿cuál juego es serio? O sea, como que yo decía, no entiendo cuál es la diferencia de un juego serio y cuál no. O sea, como que, ¿de qué están hablando? Bueno, acá me dicen que es juego que tiene reglas, un juego con objetivo, juegos con contenido, juego que tiene reglas claras. Ojo, que todo juego tiene que tener reglas. Si no tiene reglas, no es juego. ¿Ya? Esa es como la primera regla principal ni siquiera de gamificación, de juego. Un juego con instrucciones claras y reglas. Perfecto. Un juego similar a la realidad en donde se asignan roles. Un juego que no se ría. Todos los juegos son para divertirse, entonces no tiene nada que ver con eso. Juegos con contenido educativo. Así es. Los juegos serios tienen que ver con los juegos que tienen contenidos educativos e informáticos, pero tienen que ser manipulativos o por computadora o aplicación. Entonces, gamificación tampoco es el uso de videojuegos en el aula. Entonces, como que uno dice ya. Sabemos que juego serio ahora es cuando yo tengo un juego que tiene que ver en el ámbito educativo o informativo. El aprendizaje basado en proyectos es cuando yo hago uso de un juego en el aula, pero todavía no sabemos lo que es gamificación. Bueno, acá dice juegos serios, son juegos inmersivos basados en computadoras con fines educativos e informativos. Esta definición ahora se amplió un poco más hacia los juegos también que son manipulativos, ya que hay una gran fábrica, tanto en España como en otros países, de juegos serios en educación. Entonces sabemos que la gamificación no son juegos serios. Entonces cuando uno trabaja con aplicaciones
o con páginas web que tienen que ver con educación, que es un juego que ya está preestablecido, que no es la típica plantilla como Genially, sino que es un juego que ya está realizado y ya sabemos que tiene un objetivo, eso no es gamificar, sino solamente es el uso de un juego serio en el aula, ¿sí? Y cuando yo trabajo un juego serio en el aula, también puedo estar hablando de aprendizaje basado en juego, ¿ya? Pero no es gamificar. Entonces, he hablado todo este rato y todavía no sabemos qué es gamificar. Entonces, ¿qué puede ser gamificar? No sé si alguien en la sala se atreve a decir así como una idea preliminar de qué pueden creer que es gamificar, si ya no hemos hablado nada del juego. Ahí Matías Yáñez nos dice que la incorporación de mecánicas y contextos ajenos al juego. Exacto, sí, está súper bien. La incorporación de mecánicas como de reglas. Y yo hablo, o sea, cuando hablo ajenos al juego es porque estamos hablando del aula. Entonces, en el aula llevamos distintas cosas. No sé si hay otra idea de alguien. Es un poquito más amplio, eso sí, de lo que dice Matías. Y está súper bien equivocarse. Ya, bueno, voy a seguir, si alguien escribe algo, incorporar el juego a un contenido o habilidad para hacerlo más lúdico y fácil de aprender. Súper bien, pero quedamos cortos. Y ahora vamos a ver por qué quedamos cortos con eso. Es eso y mucho más. Gamificar es un concepto que viene desde el área empresarial. Se usa mucho en las empresas para subir de cargo, de nivel, como para trabajar en este ámbito más empresarial económico. Pero se llevó a instituciones y a través de este éxito ya se trabaja como gamificación en términos educativos. Gamificar es aplicar las estrategias, las mecánicas y pensamientos, lo mismo que había dicho el compañero, de los videojuegos y contextos no jugables ajenos a los juegos con el fin que las personas adquieran comportamientos deseables. Eso es lo que nosotros decíamos, que a través de estas mecánicas se logre lo que nosotros decíamos que sea el objetivo de un conjunto de clases, de un grupo de clases o de una clase. Entonces, yo cuando gamifico, aplico elementos, reglas de los videojuegos con el objetivo de captar, atrapar a los usuarios, trabajadores o clientes, porque como está en el ámbito empresarial, también se ocupa con el mismo objetivo, generar compromiso, fomentar conductas deseables y resolver problemas. Esa es una de las cosas principales. Buscar resolver los problemas que nos plantean las tareas más aburridas de la vida cotidiana. Por ejemplo, matemática es súper aburrido, sobre todo en media, y hay que tratar de enganchar a los estudiantes de alguna forma, pero yo voy tomando elementos de la gamificación, de los juegos, por así decirlo, no de la gamificación, de los juegos, para enganchar a los estudiantes, ¿sí? Entonces, ahora tenemos las tres grandes definiciones, que juegos serios son los juegos que están en las computadoras con fines educativos e informativos. Tenemos que el aprendizaje basado en el juego es la utilización de estos juegos o videojuegos como medio para el aprendizaje, y la gamificación, a diferencia de los dos anteriores, se trata del uso de los principios y elementos de los juegos para motivar el aprendizaje, no propiamente tal del uso de los juegos en sí mismos, sino que yo voy tomando elementos del juego para poder aplicarlos en el aula. Entonces, ¿cuáles son los elementos del juego? Tengo metas y objetivos. Yo siempre tengo que tener claro cuáles son los retos, las misiones, los desafíos que yo quiero trabajar con los estudiantes, y yo puedo hacer un proyecto gamificado que sea una unidad completa. Entonces, yo tengo como unidad completa el objetivo de aprendizaje, que por ejemplo sea que los estudiantes logren conocer los productos notables. Entonces, todos mis retos van a conducir a que se logre este objetivo principal, pero ellos van a tener ciertas reglas, que son restricciones del juego, pero las reglas también tienen que tener, de cierta forma, la libertad de elegir. O sea, yo no les puedo cerrar tanto el campo a los estudiantes, sino que tienen que tener la libertad de elegir para poder ir avanzando. Y lo más importante es que tienen que tener una narrativa. La narrativa es el mundo que yo les voy a presentar.
este mundo tiene que ser, ellos tienen que cumplir un rol en esto, por ejemplo, identificándose con un personaje, tienen que tener escenarios narrativos, ambientes. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero la narrativa es como, ¿cuál es el mundo que a mí me va a hipnotizar y enganchar para yo seguir trabajando en esta unidad? También tengo que tener la libertad para equivocarme, que eso es súper importante, tener la opción de tener puntos de restauración, de reinicio, y también como maneras ilimitadas para equivocarme. También tengo que tener recompensas, esto es súper importante. Igual hay algunos académicos que hablan sobre el cuidado de estas recompensas porque después los estudiantes trabajan solamente por la recompensa. Entonces, por eso en los juegos también hay un equilibrio que hay que trabajar entre la libertad para equivocarse, la recompensa, el tema del estatus visible por el tema de la autoestima de los estudiantes, pero ese es otro tema que se habla del equilibrio y el balance del juego. Entonces, también tenemos que tener una retroalimentación, como yo voy retroalimentando a los estudiantes. Y el estatus visible, que es, por ejemplo, las insignias, los logros, los resultados que yo voy obteniendo en un tablero de posiciones. La cooperación y la competencia. Generalmente cuando hablamos de gamificación o cuando presentamos juegos en el aula, a veces hay una cierta resistencia entre el tema de la competencia entre los estudiantes. Pero cuando nosotros realizamos un proyecto gamificado, una actividad gamificada, nosotros tenemos que trabajar en este balance para que la cooperación y la competencia se trabajen. Por eso, cuando se trabaja con misiones, vemos el tema de los equipos, los gremios, ayudas de otros. Por ejemplo, si yo estoy perdiendo y otro estudiante, no sé, le da una ficha para que pueda ganar, como ciertas cosas que se hacen en las mecánicas, que son las reglas, para que pase de cooperación, o sea, de competencia a cooperación. La restricción de tiempo. Esto solamente se usa si es que es necesario, ¿ya? Porque también hay un tema ahí en psicología de que a veces cuando colocamos el tiempo hay ciertos estudiantes que se sienten un poco como emocionalmente mal, entonces solamente el tiempo solo si es necesario. Pero la restricción del tiempo también tiene que ver con el tiempo que yo voy a trabajar este proyecto gamificado, porque yo puedo trabajar todo un año en un proyecto gamificado. Por ejemplo, este año realizaron un escape room, que es salir como de una sala, esa es como la idea principal, que se llamaba Salir del Cuarto. Y era justo para estudiantes de cuarto medio, entonces ahí era un juego de palabras de la metáfora salir del cuarto, pero realmente salir del cuarto medio. Y este salir del cuarto tenía que ver con actividades, pero que trabajaba el tema de la interdisciplinaridad entre las asignaturas. Entonces ahí los retos eran entre distintas asignaturas y distintos desafíos. Entonces la restricción del tiempo es solamente un año, ya que no pueden trabajar 2 años por medio. Entonces en ese aspecto trabajamos el tiempo. El progreso. Es súper importante que los estudiantes vean cuál es su progreso. Y nosotros también estar atentos, porque hay estudiantes que van a avanzar muy rápido en estos tipos de misiones o trabajos, pero hay otros que no. Entonces siempre hay que estar ahí vigilando el tema de los niveles, cuál es quizás, no sé, según las posiciones, por qué los estudiantes no avanzan, es como el semáforo rojo que nosotros le llamamos. Y la sorpresa. La sorpresa va a ser nuestro aliado para cualquier proyecto gamificado, ya que nos va a motivar a mantener a los jugadores involucrados en el juego y que no se vayan. No se puede entregar, por ejemplo, un paso a paso de todo lo que vamos a hacer en el año, sino que los estudiantes tienen que ir viendo semana a semana qué es lo que van a hacer o minuto a minuto de la clase y tener ese carácter de sorpresa para poderlos mantener ahí como pendientes. Y acá también le voy a pedir ayuda a la Salo, si nos puede ayudar como ingresando este link al chat. Ya. El siguiente link es el de tipo de jugador, ¿cierto? Sí. Ya, entonces en el chat van a ver un enlace que tienen que hacer clic y van a aparecer algunas preguntas. La idea es que las puedan contestar para identificar el tipo de jugador. Sí.
Un tip súper importante, chiquillos, es que nosotros tomamos elementos de los juegos para incluirlos en el aula. Los tipos de jugadores han sido mi aliado desde los que los conocí, y este test nos ayuda a conocer mucho de la personalidad de los estudiantes sin conocerlos tanto. Por ejemplo, yo siempre el primer día de clases, junto con conocer, dar la bienvenida, les hago hacer este test y que ellos me indiquen qué tipo de jugador es cada uno. Y a ellos les encanta hacer esto para saber qué tipo de jugador, y se dan cuenta que ya sus clases van a ser un poco distintas a las de años anteriores, etcétera, etcétera. Pero lo que nos da a nosotros como profesores es que cada tipo de jugador tiene ciertas personalidades. Entonces yo quiero que ustedes hagan este test de tipo de jugador, así cuando yo hable cada uno de los jugadores, ustedes digan así como, ay, sí, en verdad soy así, o en realidad no. Y la Salo aquí también me va a ayudar, que va a hacer su test para ver si realmente se cumple. Si bien el test que yo les mandé en el link no tiene la misma categoría, son muy parecidos, ¿sí? No son los mismos nombres, pero ahí les puedo hacer el símil. Sí, ya, el test, el mío ya lo hice Jazz. Sí, ya. ¿Qué tipo de jugador te salió? Me salió el tipo de jugador más fuerte como filántropo y socializador. ¿Viste? Dije que era socializador. 18% filántropo, 18% socializador, pero también 18% espíritu libre. Ya. Y en menor manera los otros, que son jugador, triunfador y disruptor. Espíritu libre son los exploradores. Son los tipos de estudiantes que les gusta en un juego ver todas las piezas, de qué se trata todo, antes de ver el final, es como explorar toda la historia, los personajes, que se enganchan por ese lado, por la narrativa del juego. Los sociabilizadores, que también la Salo es sociabilizadora, tienen que ver con que lo más importante para ellos para como estar dentro de un juego es trabajar de forma colaborativa y conversar con sus pares. O sea, su mayor objetivo quizás en el juego es participar con sus otros jugadores. ¿Qué otro tipo de jugador era, Salo? Filántropo. Filántropo. Bueno, estos están motivados por el propósito y el significativo, o sea, el significado. Es como le gusta proveer a los demás en avanzar, en enriquecer la vida, ver cuál es como el objetivo del juego, cuáles son las recompensas, ayuda a los otros, o sea, como que trata de ayudar a todas las personas, como que es más, como que va evaluando el juego, pero más desde otra perspectiva. Los pensadores, que la Salo no era pensadora, buscan la manera de resolver problemas, ¿sí? Son más inquietos, encontrar respuestas, son más creativos también, quieren buscar una solución, probar su creatividad y su conocimiento, pero para encontrar una respuesta. Por otro lado están los triunfadores, que son los que ellos para jugar tienen que ganar. O sea, ellos un juego no es por jugar, sino que para ellos jugar tiene el objetivo de ganar y son súper competitivos, súper competitivos. Y los revolucionarios, que también en el otro, espíritu libre, tiene que ver con los exploradores. Y revolucionarios son los disruptivos. Por ejemplo, los que no quieran seguir reglas, los que ven la posibilidad de hacer la trampa, de ver cuál es la posibilidad de salir de esta mecánica, pero a través de sus dinámicas. Es decir, quiero salir de las reglas buscando una estrategia que me convenga a mí como jugador para ganar. Entonces, bueno, estos solamente son 6 tipificaciones de distintos jugadores, obviamente pueden haber muchas más, pero son las como más usadas. Y ahora les quiero preguntar, en el mismo Mentimeter, ¿qué tipo de jugador es? Para ver cómo... Sí, exploradores es igual a espíritu libre. Quiero ver qué tal está... Entonces, yo cuando presento un juego, esto es súper importante cuando yo presento un juego en el aula, porque yo no puedo presentar un juego de competencia si todos son sociabilizadores o filántropos.
nadie va a enganchar. Entonces tengo que ver cuáles son mis tipos de jugadores en el aula para yo buscar un juego para esas como características de esas personas. Por ejemplo, en estos momentos, yo si voy con el ¿Quién quiere ser millonario? 2 personas solamente engancharían. Somos más de 30 personas. Tienes que poner a que tenga mayor porcentaje. Porque, claro, por ejemplo, yo tenía 3 en el mismo nivel, filántropo, socializador y explorador, estaban a la par. Elegí una nomás, porque algunas Sí. salen 3 o 2. Sí, o sea, generalmente uno te tiene que salir con mayor porcentaje, pero si no es así, elige uno. En Mentimeter, Francisco. Estamos en el mismo Menti que en un principio para hacer las preguntas. Lo voy a volver a copiar. Gracias, Elvira. Elvira lo puso. Entonces, esto es súper importante porque a veces nosotros buscamos solamente estrategias para un tipo de estudiante o un tipo de jugador y tenemos que siempre buscar juegos o actividades gamificadas que involucren a todos los tipos de jugadores. Entonces, eso también tiene que ver con el balance del juego. Entonces, yo tengo que ver juegos que llamen la atención para exploradores, sociabilizadores, triunfadores, pensadores, filántropos y revolucionarios. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, yo siempre cuando parto el año hago este test a los estudiantes y siempre los que me aparecen como disruptivos o revolucionarios, como sale acá, realmente son personas que tienen como problemas de personalidad o conductuales en el aula. Entonces es una súper buena herramienta para utilizar porque a uno le cuesta un montón conocer a los estudiantes en un semestre ya los conoce, pero en una semana, en unas clases es súper difícil. Entonces es una súper buena herramienta para ya fijarte y poner como luces, quizás en estudiantes que tú sabes que no les gusta ir o sea, como siguiendo las reglas y cosas así, para ponerle ojo en ciertas actividades y cosas así. Bueno, no me sorprenden los resultados porque generalmente cuando trabajamos con profesores aparecen mayor cantidad de filántropos, sociabilizadores y exploradores. Pero sí me sorprende el triunfador porque no aparece tanto cuando hablamos de como carreras como pedagogía, por así decirlo. Pero es súper bueno tener como esta variedad. Y ninguno está en contra de las reglas, así que eso es muy positivo. Somos profesores muy rectos. Bueno, entonces ahora voy a seguir con los pasos para gamificar mi aula. Estos pasos son 5. Parte como preparando motores, define una ruta de viaje, luego mostramos esta aventura de viaje a los estudiantes. La cuarta fase también es una de organización y de roles, y una quinta fase que comienzan las dinámicas propiamente tal y es una evaluación también previa. Entonces, la fase de preparación de motores es donde yo realizo una evaluación de mi contexto, de cuál es la asignatura que yo voy a trabajar, cuáles son las competencias, habilidades que quiero desarrollar. Es como la parte previa a como la planificación, por así decirlo, de la actividad. Durante este tiempo hay que ver también cómo yo voy a mantener la motivación de los estudiantes. Exige harta dedicación por parte de los docentes porque igual son estrategias nuevas, entonces tengo que ir pensando como niño, no como profesor, ya sea niño educación básica, media o universitaria, porque esto se puede hacer como en todo tipo de educación. Y también, bueno, la fase 2 es cuando ya definimos nuestra ruta. Nuestra ruta puede ser verbalizada o puesta en una plataforma de gestión de actividades o también en un mapeo como típico de estos juegos de mesa, cosas así, para que los estudiantes vean cuál va a ser el inicio, pero hay que mantener la sorpresa. Entonces, es bueno decirle más o menos cómo va a ser esta ruta, pero no entregar tanta información acerca de este viaje que seguirán los estudiantes.
En la fase 3, nuestra aventura de viaje, es súper importante ver de que nosotros cuando planificamos algo lo encontramos súper entretenido, pero entretenido para nosotros como profesores, a veces no es tan entretenido para los estudiantes. Entonces es súper importante acá quizás hacer algunas test previos o unas encuestas para ver cuáles son los intereses de nuestra comunidad objetivo a trabajar un proyecto gamificado. La fase 4 es cuando yo digo ya, tengo todo esto listo, entonces vamos a empezar con la aventura y yo voy a empezar a involucrar a los estudiantes en esta narrativa. Recordemos que la narrativa es el mundo que yo les voy a presentar. Entonces acá yo tengo que definir roles, contar la historia, decirle ya, estos son los superhéroes, los villanos, los temerosos, los valientes, ir involucrando y ir viendo el tema de las personalidades, los tipos de jugadores, ir fijándome de que estoy considerando a todos y logrando un balance en el juego. Y la cuarta etapa es cuando yo digo, ya, esta es la primera parada, ¿y ahora qué hacemos? Se abren las puertas del bus y 3 de sus estudiantes salen corriendo en la búsqueda de aventura. Hay estudiantes que se van a motivar por sí solos, pero hay otros que no, entonces uno tiene que estar ahí súper evaluando y también tienen que estar muy claro en las reglas e instrucciones del juego. Y acá es súper importante la evaluación, ¿ya? Este trabajo no es lineal, siempre tenemos que ir viendo la fase 4 el tema de que los estudiantes no se me queden atrás. Y para eso yo les traigo algunos tips para poder gamificar sus aulas. Entonces les tengo acá 2 plataformas, que uno es ClassYogo y la otra es ClassCraft. Estas plataformas son plataformas de gestión de actividades. Les voy a presentar un poquito de las formas. ClassYogo se trabaja más para educación básica. Acá está todo hecho, chiquillos. De verdad, es súper fácil trabajar acá, porque bueno, hay información para los profesores, para los padres, el estudiante y algún líder de la escuela que se pueda asociar. Lo bueno es que ambas plataformas se enlazan con Classroom, eso es súper bueno también. Y, por ejemplo, yo le puedo mandar mensajes a los estudiantes. Bueno, tengo herramientas como entrega de insignias, cosas así. Y, bueno, ahí sale recursos. Bueno, por ejemplo, acá no les puedo mostrar, pero ClassYogo es una plataforma en donde yo voy como colocándole puntos y las metas de los estudiantes con distintos desafíos. Entonces este recurso ya tiene la narrativa hecha, que son estos monstruos. Sí, hay que inscribirse y es gratuito. Es gratuito y para los estudiantes también es gratuito. Hay ciertas como funcionalidades que son premium, pero son re pocas en realidad. Pero dado la gráfica y todo el contexto que tiene esto, es para estudiantes más pequeños. Lo único como desfavorable. Y por otro lado, tengo ClassCraft, que esta es maravillosa, pero la diferencia que tiene con ClassYogo, que ClassYogo es súper intuitiva, súper fácil de utilizar, en cambio ClassCraft es un poquito más difícil de utilizar a nivel como tecnológico, pero también se involucra con Classroom, y por ejemplo acá tiene el tema de los avances, uno le va colocando cuando va ganando puntos a cada uno de los personajes, tiene el tema de la narrativa también, tiene distintos personajes con superpoderes, tiene el tema del mapa, que es esta ruta que nosotros hablábamos, que era un poco imaginaria, acá la podemos hacer ya visible, y acá dice que se puede colaborar con Classroom. Entonces eso es súper positivo y son gratuitos. Entonces son 2 buenas opciones para gamificar las clases.
Súper. Jazz, y también es gratuita Classcraft, ¿cierto? Ambas son gratuitas, pero también tienen la opción pagada que tienen más herramientas para utilizar, pero la versión gratuita de ambas son súper buenas, o sea, nada que decir. La única diferencia es que ClassYogo es muy intuitiva y es muy fácil de usar. Classcraft es requiere un poquito más de trabajo, pero cuando uno ya le agarra como la técnica es súper fácil de usar. Pero Classcraft tiene el plus de que tiene una narrativa súper potente entre el brujo, ¿cómo se llama? Como el médico, que no sé cómo se llama, como los antiguos, el Como el hechicero. luchador, sí, el hechicero. Entonces es súper potente eso de la narrativa que nosotros podemos usar, pero hay que ver como también el tema de las edades, porque con ClassYogo a media no te va a resultar. Entonces esto es más para educación básica y esto yo lo veo como de séptimo hacia arriba. Sí, Classcraft es para niños más grandes. Claro, Entonces, hay como dos opciones para las distintas edades. Una para básica y otra más para media. Además es súper transversal y, por ejemplo, yo utilicé Classcraft con matemática y con inglés, con otra profesora de inglés y trabajamos en conjunto con Classcraft. Entonces también se puede trabajar de manera interdisciplinaria, trabajando, bueno, para preescolar yo también usaría ClassYogo, porque de verdad la gráfica es súper linda, son unos monstruitos muy amorosos y también tiene una narrativa muy como tierna, entonces como ClassYogo lo usaría para preescolar. Bueno, algunas herramientas para gamificar son las que les muestro acá, que algunas son de gestión de insignias, otras de gestión de actividades. Si bien estas tres, que son gestión de actividades, que es la que les mostré anteriormente, también tienen gestión de insignias y tienen sistema de puntos, etcétera, etcétera. Pero esto es solamente para insignias. Ahí va a depender de cuál es nuestro proyecto gamificado que queremos hacer. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto gamificado que era un colegio que teníamos problemas con como lo conductual. Entonces nosotros realizamos como lo que hace Harry Potter, de dividir las casas. Entonces dividimos los estudiantes de la sala en casas y cada una de las casas tenía retos semanales. Por ejemplo, limpiar la sala, saludar a las personas que hacen el aseo en el colegio, tener como cooperación con mis compañeros, cosas así. Y ahí usamos gestión de insignias, esta aplicación para que como las demás gente del colegio la pudiera ver y también podían ir ganando cosas, por ejemplo, ir un día con ropa de calle, porque tenemos que entender que cuando nosotros gamificamos no es solamente el tema de los puntos y esas cosas, ellos tienen que ir ganando ciertas cosas, dependiendo del proyecto gamificado. Bueno, acá también tenemos el obtener respuestas rápidas. Yo puedo utilizar Kahoot o, por ejemplo, Mentimeter, pero la herramienta en sí sola, si yo la uso solamente, no es gamificar, pero si la tengo dentro de un proyecto gamificado, en donde yo tengo un objetivo, tengo una ruta, tengo distintos elementos del juego, ahí sí que estoy gamificando. Pero si solamente estoy usando el juego por usarlo, no es gamificar, es APB o un juego serio solamente. Entonces ahí tenemos que hacer como la distinción. EducaPlay también es una plataforma donde yo tengo distintas plantillas para poder hacer juegos. Socratic también son como test rápido. Acá tengo algunas ideas para incorporar el aprendizaje basado en juegos y el generador de marcadores. No sé si sacaron ya un pantallazo. Bueno, y los beneficios que tiene la gamificación en la formación propiamente tal, es que genera cooperación, también genera colaboración, incrementa la motivación, fomenta la solución en problemas, el conocimiento del progreso es súper importante, siempre tener esa barra de progreso, que los estudiantes vean cómo van progresando, y un aprendizaje diferenciado, porque a veces nosotros no nos damos cuenta cómo van avanzando, entonces ya con estos marcadores podemos ver qué estudiantes necesitan más apoyo y verlo también como un semáforo. Y bueno, reconocer las fortalezas y las debilidades de cada miembro que estamos trabajando. Y bueno, eso es como la presentación en general. Ahora les voy a entregar como más información, por así decirlo.
Bueno, mi nombre es Yacenka Valenzuela, como les había indicado, y si necesitan esta presentación o cualquier consejo me pueden escribir acá al correo. Y también tengo un Instagram que se llama Experimad, que estoy a poquito integrando cosas que tengan que ver con gamificación y con distintas aplicaciones también. Las aplicaciones, cuando yo hago como esa clasificación, estoy haciendo una curaduría, que es este proceso, que también enseñamos en el diplomado de cómo hacer este proceso de clasificación de cada una de las herramientas tecnológicas. Entonces yo en bueno, tiene como objetivo central este Instagram, es hacer una curaduría de las distintas herramientas y enseñar también cómo se utilizan. Y por último, como les había indicado la Salomé, yo trabajo como profesora en los diplomados de la Universidad de Chile, en donde estoy trabajando en las habilidades para gamificar el aula, que ya están abiertas las postulaciones y hasta este momento hay un 40% de descuento en el arancel, como dato. Y si necesitan ingresar, me escriben a mi correo, ¿ya? Para ayudarles como algunos tips y cosas para poder inscribirse. También está el diplomado en informática educativa y tecnología móvil, que este diplomado lo realizamos también con la Salomé, que puede realizar una aplicación, es decir, un juego educativo y cómo que sea colaborativo, que trabaje con todos los tipos de jugadores. Bueno, ahora tengo mucho más información de lo que quería decir este diplomado, y también las cosas que involucra, tanto como el diseño, la programación y ya el tener el producto en sí. Y también está con un 40% de descuento. También me pueden escribir si necesitan alguna ayuda o dudas y para referirlos al área de inscripciones. Y están estos otros dos que son habilidades para innovar con TIC en espacios educativos del siglo XXI, que como que es más dirigido hacia los directivos del colegio o personas que quieren realizar cambios en su institución y quieren trabajar en un proyecto que tenga que ver con tecnologías para innovar en su centro educativo. Y por último está el de gestión de redes sociales y potenciación de una marca. Y no sé si tienen algunas dudas que podamos responder en este rato. Súper bueno, y como experiencia personal, el diplomado es muy, muy bueno, te entregan muchas herramientas para poder entender, evidentemente dentro del área, poder enfocarte, ¿cierto?, en lo que tú quieres sacar como profesor o profesora para desarrollarlo y mejorar, ¿cierto?, los aprendizajes. Así que totalmente recomendado. Y muy buena explicación, Yacenka. Yo no hice el diplomado de gamificación, tenía unos ciertos conceptos también de gamificación, algunos errados, otros reales, pero creo que nos ha quedado súper claro la idea completa de gamificación, que no era tan fácil, que nosotros pensamos que era a lo mejor un juego que uno metía por entre medio, ¿cierto?, en alguna clase. Sin embargo, es algo más completo, es un producto ya desarrollado, un proyecto que tiene un montón de fases y que hay que prepararlo con mucha cautela. Así que muchísimas gracias por toda esta explicación, quedamos súper claros. Y claro, no es decir, ahí como dice Moisés, no es llegar y voy a gamificar, no, es toda una preparación importante, así que muchísimas gracias por estar. Igual dejo claro que es una pincelada de lo que es gamificar, sí, porque es mucho más amplio. Entonces era como cómo resumir tanta información en 40 minutos. Exactamente. Y no se vayan con la idea errada, porque yo siempre, bueno, ahora último, sobre todo ahora con el tema de la virtualidad, que dicen, no, estoy gamificando mi aula, y como que les digo, eso no es gamificar. Entonces uno es como que peca de que, ay, como porque sabes como que dice eso, pero no es por eso, porque realmente no es gamificar y es mucho más allá de eso. O sea, es ocupar algunos elementos del juego en un contexto que no es el juego. Exactamente. Muy bien, y nos están pidiendo autores, recomendaciones de autores, si es que las hay. Sería súper buena si uno podría seguir también, porque como dijo Yacenka, esto es una introducción, o sea, es una pincelada, es como empezar y a lo mejor abrir nuestra mente a averiguar más, ¿cierto?, sobre si quieren me escriben y les mando mejor una lista. Súper. Ahí porque está el más correo que autores hay algunas revistas importantes. Perfecto. Sí. Y como participación, al igual que los otros talleres y webinars que hemos hecho,
al estar inscrito, ¿cierto? Hay un diploma un certificado de participación. No significa, porque la otra vez nos preguntan, es de que ustedes estuvieron en este webinar, ¿ya? Que es certificado de participación, ya para que quienes sí se inscribieron y quienes no se han inscrito, ¿cierto? Pongan su correo en el chat para mandarles, ¿cierto? Toda la información y puedan tener. Bueno. Muy bien. Muchas gracias entonces a todos y a todas. Vamos a hacer algo que siempre hacemos. Vamos a prender la camarita, le vamos a pedir a Jazz que deje de compartir y nos vamos a tomar una foto grupal. Exactamente, Alejandro. Si Alejandro ya nos ha acompañado en muchas ocasiones. Moisés, no sé si quieres comentar algo, agregar algo mientras van prendiendo las camaritas. No, solo felicitar al equipo, hoy día Mujeres al Poder, en la transmisión está la Reini, en la comunicación en redes sociales Scarlett, en la presentación nuestra directora pedagógica Salomé, y en la exposición nuestra relatora invitada que gentilmente estuvo hoy día Yacenka. Así que Mujeres al Poder hoy día, Need for You, que bueno, salió todo espectacular, felicitaciones para todos ustedes, y muchas gracias por supuesto a todas y todos los profesores de distintas partes de Chile y del mundo que se conectan todos los jueves a estos talleres. Así que hacemos la fotita de rigor, haciendo un saludito ahí para la posteridad. Muchas gracias a Yacenka, muchas gracias a todas y todos los que están por ahí desde cualquier parte de Chile y del mundo ya a esta altura reunidos en este jueves. Nos vemos el próximo jueves entonces, recuerden todos los jueves 4 de la tarde, estas actividades siempre entretenidas, lúdicas, que día aprendiendo un montón de conceptos ahí que nos quieran dar una vuelta, ¿no? Salomé, ¿querías decir algo? Próximo jueves, último webinar, porque después ya viene Navidad y Año Nuevo y se nos acaba el año. Así que tenemos el último webinar sobre aula invertida nuevamente con Greg Lee, que viene para que están todos totalmente invitados para que participen en este último webinar. Y obviamente vamos a tener un aviso que recordé donde escribió una de las asistentes acerca de los juegos de roles, que en la universidad tenemos una comunidad ya de creadores chilenos, también está Semilla Lúdica, que son creadores de juegos, de creadores chilenos, la mayoría son profesores, y son juegos educativos súper potentes, son súper buenos chiquillos. Entonces anoten eso, Semilla Lúdica. La Universidad de Chile también estamos trabajando con una comunidad, pero si me siguen en el Instagram, ahí les puedo dar más información para inscribirse. Y tenemos también el tema de hacer, bueno, cuando ya termine esto del coronavirus, trabajar en como días que vamos a todos a jugar, porque tenemos muchos juegos ya como prototipo. Entonces, para que también tengamos ideas de cómo quizás gamificar y tener ideas de cómo hacer estos proyectos ya realidad en mis aulas. Entonces, pero síganme ahí en Experimat. Ahí está el Instagram Semilla Lúdica y el otro era Experimat. Sí, pero Semilla Lúdica son súper potentes los creadores y son todos chilenos. Sí, una muy buena red. Excelente. Tenemos una consulta en el chat que nos preguntan si íbamos, Bárbara nos pregunta si íbamos a hablar de aulas híbridas. La verdad es que no lo teníamos considerado en el programa, pero si tienes alguna consulta, algo en particular, déjanos por favor pasadito tu correo y nos comunicamos contigo para enviarte algún material. La próxima semana, Salomé, podríamos aprovechar en el webinar final de aula invertida para mostrar el tema de aula híbrida, que tienen mucha relación, digamos. Así que, a propósito de eso, de invitarlos a nuestro webinar de cierre, el próximo, estaba pensando que se nos pasó el año de una manera increíble, última actividad del año. Cuando partimos hace unos meses atrás, los días jueves, con poquitas personas al principio, veíamos tan lejos al final de año, faltaba un montón de tiempo, y mira, ya estamos en la última actividad, y hay profesoras y profesores que han estado en casi todas, así que bueno, también por ello, invitarlo entonces el próximo jueves, cerramos con guinda, como se dice, con broche de oro, la actividad de los días jueves, organizada por el Departamento de Marketing de ESPEX, en conjunto con E4U, por ahí está Anita Díaz, la jefe de marketing de ESPEX, que viene organizando estas actividades con nosotros hace harto tiempo, y bueno, y para que ya terminemos esta transmisión justito a los 60 minutos, tal como lo hacemos casi siempre, nos despedimos. Muchas gracias a todos, también a la gente que nos sigue por Facebook Live, que después durante la semana siguen viendo este video, que tiene muchas reproducciones, y nos despedimos con el agradecimiento entonces para Yacenka, espectacular taller, y nos vemos la próxima semana, próximo jueves, 16 horas, taller de cierre, último del año. Chao, 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 chao. Chao, que estén bien. Chao, Alejandro. Gracias, Alejandro. Chao, Nelson, Angélica, Elvira, Javiera, Bien. profesor Giorgio, Elvira Álvarez por ahí, Angélica María, gusto verte, Gloria Urbina, Javiera, Nelson González, gracias por estar, Nadia Rojas, Maricel Morales, Javiera, Marión Zapata, Cristian, Silvana,
Lorna Troncoso, Gloria Urbina nos está haciendo gestos por ahí, don Nelson González tiene en su cámara, Nadia Rojas, que ya está con el árbol de Navidad, Nadia por ahí en su casa, al igual que muchas otras personas, Francisco, Marión Zapata, Cristian Valdés, Isabel Vargas, Alicia María, Bellarelce, que estaba desde Guatemala, cariños para ella, Isabel Vargas, a todos y todas, nos vemos la próxima semana.